Acá vamos a ver, antes de pasar a la siguiente filmina, estas zeolitas naturales, las primeras que fueron descubiertas, las naturales, su denominación es una conjugación de dos términos, la descubrió un científico, Cronstedt, en 1756, haciendo estudios geológicos, donde seo significa hervir y litos piedra, porque como les decía, si se imaginan una piedra pómez, entonces él descubrió una piedra con huequitos, que si la ponía en un recipiente con agua, ¿qué pasaba? Comenzaban a salir globitos, globitos de aire. Entonces por eso dijo piedra que huye o piedra que hierve. Y entonces de este texto podemos decir que las zeolitas, entonces, microporosas porque tienen muchos huecos y poros y cavidades y canales en su interior, son estructuras cristalinas. Cristalinas quiere decir que son, primero, cristalinas, no son amorfas. Amorfo quiere decir que no tiene forma, y cristalino quiere decir que sí tiene forma, estructura tridimensional que se repite igual y de la misma forma a lo largo del tiempo y del espacio. Metalosilicatos porque dijimos que eran uniones de átomos de silicio coordinados tetraédricamente con 4 oxígenos y a veces intercalado entre esta estructura un métalo, una estructura piramidal de un metal, otro metal con 4 oxígenos, distinto de silicio. Que los poros y canales son muy bien definidos y uniformes, es decir, repetitivos y característicos de cada especie de zeolita en particular, con un gran número de aplicaciones, e incorporamos esta nueva propiedad a los catalizadores que se llama control de tamaño y o forma molecular, debido al tamaño de sus poros de acceso al interior de la partícula. El poro va a limitar qué molécula va a entrar al interior de la partícula y cuál queda afuera. Bien, en esta tabla hay una pregunta, profe, ¿puede repetir qué limitarían los poros? Bueno, volvemos. Lo que nosotros vemos en la piedra o en la esponja a simple vista, dijimos, es el poro, ¿no es cierto? Lo importante es que visualicen el poro. Ese poro tiene un tamaño, un diámetro determinado. ¿Qué es lo que va a limitar? Digamos, si la molécula reactiva, nuestro reactivo, la o las moléculas reactivas, que son las que queremos convertir para obtener los productos de nuestro interés, los productos que estamos buscando. Si esas moléculas reactivas, el diámetro cinético de esa molécula excede al diámetro del poro, no va a poder entrar a ese poro y por lo tanto al interior de la partícula. En el interior de esas partículas, dentro de esas cavidades, que la puerta de acceso a esas cavidades biocanales que hay dentro de la partícula de la piedra pómez o de la esponja, para que ustedes se den una idea, la puerta de acceso es el poro. Si el tamaño de esa puerta, de ese poro, es menor al tamaño, al diámetro de la molécula, esa molécula no entra y por lo tanto no va a poder ser convertida, o al menos no va a poder interaccionar con los sitios activos que están dentro de los canales, poros o cavidades de las zeolitas. Tal vez puede actuar, sí, con algún sitio que esté anclado, depositado, formado en la parte externa del gránulo de la partícula de ese catalizador, de este catalizador zeolítico poroso. Puede actuar en la cara externa, pero no va a poder gozar de todos los beneficios de circular dentro de la partícula, dentro de esos poros, canales y cavidades dentro de la partícula, que es lo más rico dentro de esta familia de catalizadores. Esa era la pregunta que había en el chat.
En esta tablita vamos a ver una distribución por tamaño de poros de distintos tipos de materiales porosos. Le vamos a llamar a los materiales macroporosos aquellos cuyo tamaño de poro supera los 500 Armstrong. Los materiales mesoporosos, es decir, más pequeños que los macroporosos, los tamaños de poro van a oscilar entre 20 a 500 Armstrongs. Acá ya comenzamos a ver algunos ejemplos, y le he puesto estas siglas, que son siglas de materiales mesoporosos dentro de este rango de tamaño de poros, sintetizados en laboratorios. Por eso de ahí siglas, para identificar que por ejemplo, el SBA15, es distinto a este otro, MCM41, y así sucesivamente. Quizás les dé algunos ejemplos de esto, por eso descrito o les he informado sobre estas siglas. Y después tenemos materiales microporosos, que son particularmente los que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, mayoritariamente microporosos, cuyo tamaño de poro es inferior a 10 Armstrongs, y básicamente la mayoría de estos microporosos son zeolitas. Tenemos algunas arcillas naturales o arcillas apilaradas. Quizás a alguno de ustedes les suena el término arcillas. Arcilla es muy fácilmente encontrar en algunas conformaciones geológicas en nuestro país y en otras partes del mundo. Se usan, tienen algunos usos comerciales, las arcillas naturales. Y luego tenemos la gran familia de zeolitas, que es a lo que nos vamos a dedicar nosotros, con a su vez una distribución de poros dentro de la familia de las zeolitas, con poros ultra grande, poro medio, poro pequeño. Toda esta distribución de poros siempre desde 20 Armstrongs para abajo. El tamaño de poros, ¿no? Entonces, si seguimos acá navegando, digamos, por este gráfico, por esta tabla, vamos a ver descripciones de siglas en esta columna que estoy marcando con el cursor, donde acá tenemos un grupo de materiales que van a estar dentro de poro ultra grande, otro grupo de materiales que van a estar dentro de poro grande, otro grupo de materiales que van a estar dentro de poro medio, y este grupo de materiales de poro pequeño. En la siguiente tabla, a la derecha, donde estoy marcando el cursor, van a estar el tamaño, el diámetro de esos poros, en general, del anillo de esos poros, ya vamos a ver a qué se refiere anillo, y bueno, y acá, digamos, límites más finos del tamaño de esos poros, ¿no? En realidad, el tamaño del anillo, esto ya lo vamos a explicar ahora, y en definitiva, es el diámetro de ese poro. Como verán, algunos son más esféricos por el tamaño, y otros pueden conformar algunas elipses. Bien. Vamos a ver, entonces, la conformación, como dijimos en la primer filmina, de una zeolita. Dijimos metalosilicatos. Entonces, visualicemos el silicato primeramente. Un silicio, este globito negro es un silicio coordinado tetraédricamente. Acá vemos un tetraedro, una pirámide, una estructura piramidal. Este silicio está coordinado tetraédricamente con cuatro oxígenos. El silicio, su estado de coordinación natural es más 4 más.
Con lo cual, ese silicio con 4 oxígenos conforma un tetraedro neutro, porque su estado de coordinación es 4 más, 4 oxígenos unidos al silicio, tenemos este tetraedro neutro. Tenemos distintas formas de visualizar esta estructura inicial. Si cada uno de estos tetraedros, como lo tenemos acá, de colorcitos al revés, acá tenemos el átomo central de silicio de color hueco o blanco y los oxígenos en negro. Bien, si cada uno de estos tetraedros se une con otro y otro, van a ir formando una cadena de tetraedros de silicio coordinados con 4 oxígenos. Esa cadena se puede unir con otra cadena, con otra cadena, con otra cadena, y van a armar láminas de tetraedros de silicio coordinados con 4 oxígenos. Y si esas láminas se coordinan con una lámina por encima y otra, una por encima, otra por debajo, así, forman una estructura tridimensional de tetraedros de silicio con 4 oxígenos unidos entre sí, y eso es lo que conforma la estructura cristalina tridimensional que mencionábamos en la primera filmina. Si nosotros tenemos a ver qué más tenemos en la próxima. Acá tenemos otra forma de visualizarlo, pero vamos a ver esto que dice acá. El átomo central, dijimos, tetraedros de silicio con oxígeno, ¿no? Pero también yo les había mencionado que al decir metalosilicatos, podemos tener alguna vez entre todas estas cadenas de tetraedros de silicio-oxígeno, podemos tener intercalado algún tetraedro de otro átomo central distinto al silicio, que puede ser en general y mayoritariamente puede ser un aluminio, como dice acá, o pueden ser otros elementos también, como titanio, galio, vanadio, boro, en fin, otros tipos de elementos dentro de la tabla periódica. Claro está que al ser otro tipo de elementos y al no tener la coordinación 4 más como tiene el silicio, si nosotros tenemos toda una red tridimensional de silicios coordinados con 4 oxígenos, esa red tridimensional va a ser electrónicamente neutra, porque el estado de coordinación del silicio 4 más, con 4 oxígenos, no tenemos ningún déficit de carga en esa red, porque está todo cerradita. Digamos, el balance de carga es neutro. Pero si incorporamos en esta red un aluminio, ¿el aluminio cuál es el estado de coordinación? Tres más. Entonces, si el aluminio se puede coordinar con 3 oxígenos y ahí queda neutro, pero si se coordina con 4 oxígenos, como nos lo va a exigir esta red, porque esta red tiende a coordinarse tetraédricamente, si el aluminio se coordina con 4 oxígenos y vamos a tener intercalado en esta gran red de silicios oxígenos, de tetraedros de silicio oxígeno, vamos a tener intercalados algunos tetraedros de aluminio con 4 oxígenos, ahí estamos teniendo un déficit de carga. Pero vamos a ver un poquito más adelante y vamos a seguir viendo. Acá volvemos a tener, para que veamos espacialmente, el átomo central y los átomos de oxígeno. En este caso, tenemos el átomo central, es silicio, con los 4 oxígenos, vemos que acá ya hay una distorsión, tenemos una visión espacial o volumétrica de la coordinación del aluminio con 4 oxígenos, que ya no es
tan perfecta como era el silicio con los 4 oxígenos. Y luego vamos a seguir hablando de qué pasa con ese aluminio. Esto que vemos acá, que es lo que yo le decía, tenemos tetraedros de silicio con 4 oxígenos, 1, 2, 3, 4, ven mi cursor, ¿no? Otro silicio con 4 oxígenos, y acá tenemos un aluminio con 4 oxígenos intercalados en estas redes de silicios con oxígenos. Y acá tenemos, por ejemplo, otro aluminio con 4 oxígenos. Entonces acá ya tenemos una red de metalosilicato que le vamos a llamar aluminosilicato, porque el métalo, que era general ese término, como ya estamos reemplazando el métalo por el aluminio porque estamos incorporando a la red aluminio, además de silicio. Entonces tenemos aluminosilicato, y esta red se va a llamar aluminosilicato. La unión de estos tetraedros de aluminios con oxígenos y silicio con oxígenos, en algún momento se puede cerrar, y a esto es lo que le llamamos anillo. Este anillo dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ven acá, dice anillo de 6, que contiene 2 átomos de aluminio y 4 de silicio. Este es un anillo de 6 miembros, que está conformado por 6 tetraedros, 2 de aluminio y el resto de silicio. Lo podemos ver así, de esta manera. Y esto es ya un poro. Este es un poro de acceso al interior de la partícula. Y el diámetro de este anillo, el diámetro de este poro, es el que me va a limitar o permitir, de acuerdo al tamaño de la molécula reactiva, el ingreso o no al interior de este poro y poder acceder a los canales o huecos dentro de la partícula de la zeolita. Vamos a ver un poquito más. Entonces, acá ven, tenemos un tetraedro se une con otro, y forma estas cadenas. Estas cadenas se unen y se cierran, formando los anillos. Tenemos infinita cantidad de formas y tamaños de anillos. Estos anillos se unen entre sí y forman estas estructuras tridimensionales, que a su vez estas se unen entre sí de distintas maneras y se combinan entre ellas en distintas maneras y forman estas estructuras volumétricas distintas unas a otras, que nos dan las distintas variedades de zeolitas naturales y o sintéticas. Hoy por hoy las zeolitas sintéticas superan en número las naturales, las sintéticas elaboradas en los laboratorios superan. Entonces, cada zeolita, al ser estructuras cristalinas, cristalina, cuando hablamos de una estructura sólida, es cristalina, quiere decir que su estructura, esto es estructura, es distinta a esta otra y esta es distinta a esta otra. Es su huella dactilar, así como cada uno de nosotros tenemos nuestra propia huella dactilar. Cada zeolita tiene su propia huella dactilar que le corresponde a esta, y esta es distinta a esta, y esta es distinta a esta. Y a eso nos referimos con materiales cristalinos. Quiere decir que tienen una estructura que le es propia a cada uno de ellos y que lo hace distintivo y se diferencia a otro material cristalino. Y eso lo podemos observar, verificar y comprobar mediante el empleo de técnicas instrumentales de análisis, que algunas de ellas las vamos a estudiar. Entonces acá tenemos una zeolita que tiene un nombre, acá tenemos otra que tiene otro nombre, y acá tenemos otra que tiene otro nombre. Acá podemos ver anillos de distinto tamaño. Miren, estas rayitas blancas y estos numeritos nos dan
el tamaño del diámetro del anillo, acá tenemos otra zeolita, otra, y acá tenemos el número de átomos que conforman este anillo. Y este anillo sería el tamaño de poro. Este tamaño de poro es el que me va a limitar el acceso de las moléculas reactivas. Las moléculas reactivas que tengan un diámetro cinético menor a este tamaño ingresarán al interior de estas cavidades y poros, y allí adentro se producen las reacciones de la molécula reactiva. Interactuando con los sitios activos, forman los estados de transición intermediarios, se desprenden y salen por otros poros los productos de reacción. Hasta acá vamos. A ver, ahí va acá en el chat, profe, el de aluminio es número de coordinación, número de oxidación. Número de coordinación y que puede ser número de oxidación. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos, supongamos que este es una estructura volumétrica con canales, para que ustedes vean dentro de la partícula esta, imagínense una partícula con un volumen determinado. Dentro de este volumen vemos canales, por ejemplo. Y acá el ingreso a esos canales que están dentro de la partícula, ese ingreso es el poro que acabamos de ver. Y ese poro está conformado por un anillo con X número de silicios y aluminios conectados entre sí por oxígenos, y ese anillo es el poro, y ese poro me permite, es la puerta de acceso al ingreso de estos canales, por donde van a transitar las moléculas, se van a producir las reacciones acá adentro, y por el otro extremo salen los productos de reacción. Bueno, acá tenemos canales bidimensionales, acá multidimensionales, acá un sistema tridimensional. Espero que lo puedan visualizar y entender. Otro concepto muy interesante que vamos a ver acá es la estructura, no es otro concepto, sino vamos a seguir profundizando sobre la estructura. La estructura, dijimos entonces, una red neutra estaría conformada por infinitos tetraedros de silicios coordinados tetraédricamente por 4 oxígenos. Y a su vez, cada tetraedro de silicio con 4 oxígenos se une a otro, y a otro, y a otro, y a otro, forman redes de silicios con oxígenos, pero como dijimos que el estado natural de coordinación del silicio es 4+, tenemos una red neutra. Pero si de vez en cuando intercalamos un aluminio, su estado natural es aluminio 3+, si este aluminio 3+ se coordina en lugar de con 3 oxígenos, que por ahí también lo vamos a tener dentro de la red, coordinado, miren, como acá estoy marcando abajo, en el cuadro de abajo, en el tercero, un aluminio coordinado con 3 oxígenos solamente, ¿sí? Pero en general se va a coordinar con 4 oxígenos. Al coordinarse con 4 oxígenos, que no es su estado natural, está teniendo una carga electrónica que le excede a la carga electrónica natural que puede neutralizar el aluminio. Por lo tanto, estamos teniendo una carga electrónica negativa, acá lo podemos ver, miren el cursor. Sobre el aluminio se conforma una nube electrónica con una carga excedente negativa porque está teniendo un oxígeno de más del que le correspondería por el estado de oxidación del aluminio, que no es el mismo que del silicio. Entonces acá, en esta red de alumino-silicato, ya no es neutra como esta que teníamos acá de silicios-oxígeno. Ahora de esta red pasa a tener una deficiencia de cargas negativas por la presencia de aluminios. Esta situación de que no sea neutra está generando algo muy interesante. Primero, una imperfección en la red. Y habíamos dicho que los sitios activos en la clase pasada
en general podían ser imperfecciones en las redes. Estamos generando una imperfección, una distorsión estructural acá, porque este aluminio está incómodo, con 4 enlaces, su estado cómodo, otra vez se corta. Me van a escuchar quejar, cada vez que aparece el cartel de los 10 minutos, me van a escuchar quejarme. Bueno, perdón. El estado acá, el aluminio coordinado con 3 oxígenos está cómodo, mientras que acá está incómodo, y tiene esta nube electrónica negativa acá. Este electrón, o esta carga electrónica cercana al aluminio, negativa, es el sitio activo de la red de silicios oxígenos y silicios aluminos, red de silicoaluminatos en una zeolita. Este es el sitio activo. Si tenemos una deficiencia de carga negativa acá, oscilando alrededor del aluminio, cargas negativas, quiere decir que pueden venir moléculas o partes de la molécula que sean denominadas cationes de la molécula, por ejemplo, un ion carbonio de la molécula, es decir, una carga positiva, cargas positivas que interaccionen con esta carga negativa de la red, ahí se pega el sustrato de partida, la molécula reactiva, se pega acá, conformando un estado de transición intermediario. Puede haber alguna interacción con otro vecino o no, o un reordenamiento de esa molécula ahí en el mismo sitio, y luego se desprende la molécula producto. Entonces, lo importante es que podamos visualizar que esa nube electrónica allí es el sitio activo. Otra forma de visualizar el sitio activo es decir, bueno, ¿yo quiero neutralizar esa carga negativa? La puedo neutralizar, y la puedo neutralizar con un cation que a su vez me genere a mí un efecto catalítico para las moléculas que van a venir e interaccionar con la superficie del catalizador, que es lo usual que vamos a hacer y a trabajar con las zeolitas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A esta red de silicoaluminatos le hacemos unos tratamientos químicos para incorporarles iones hidrógenos, o sea, protón, y neutralizar esta carga negativa, un 1 a 1, la neutralizamos, y queda de esta manera un ion, un hidrógeno, neutralizando esta zona, acá donde teníamos la carga en la nube negativa, otro hidrógeno acá, donde también teníamos un aluminio y teníamos otra carga negativa, y entonces observen en qué se ha transformado la red ahora. En una red que ahora tenemos, además de tener aluminios, oxígenos y silicios coordinados entre sí, tenemos un nuevo elemento, hidrógenos. Estos van a actuar, estos hidrógenos, protones que están neutralizando las cargas negativas, van a actuar como sitios ácidos de Bronsted. Acá vamos a química general. Sitios ácidos de Bronsted, donde si se corta nos volvemos a conectar un ratito porque hoy terminamos la clase. Sitios ácidos de Bronsted significa que esta red me va a ceder estos protones a la molécula reactiva que venga a posicionarse en esta zona. Entonces, la molécula reactiva llega a esta zona, se pega a esta zona y se protona, es decir, la red le cede este protón y se forma el ion carbonio ahí. Ese ion carbonio intermediario, como les digo, interactúa entre sí o con otros, se forma el estado de transición y se desprende como nueva molécula producto. Entonces, tenemos sitio ácido de Bronsted, si neutralizamos las cargas negativas con protones, mediante tratamientos químicos, nosotros le incorporamos a esta red protones
tratamientos químicos con ácidos a temperatura durante muchas horas de agitación y en contacto el catalizador zeolítico con los ácidos para incorporarle estos protones y neutralizar las cargas negativas. Y así generamos sitios ácido de bronce. Y aquellos aluminios que de tanto en tanto quedaron coordinados con 3 oxígenos, los llamamos aluminios planos, no quedaron coordinados como tetraedros, quedaron con forma de planos. Y acá, este aluminio va a actuar como un sitio ácido de Lewis, porque si el aluminio es capaz de aceptar un par de electrones que le da un oxígeno, cuando comparte un oxígeno y se coordina tetraédricamente, quiere decir que acá el aluminio, al estar con solamente 3 oxígenos, puede aceptar un par de electrones, en este caso de una molécula reactiva. Entonces viene una molécula reactiva a este sitio donde está este aluminio, interactúa un poquito de tiempo con este aluminio cediendo su par de electrones, queda adherida a este sitio y a esta conformación o a este tipo de interacción lo llamamos sitio ácido de Lewis. Entonces, esta zeolita, o este tipo, o estas familias de zeolitas de aluminosilicatos, luego de tratamientos con ácidos, le incorporamos protones y generamos en la red tridimensional de silicios, oxígeno, aluminios, 2 tipos de acidez. Una de Bronsted por la presencia de protones y otra de Lewis, esta naturalmente se forma, por ser un sitio aceptor de par de electrones de la molécula reactiva. Entonces tenemos un catalizador ácido con 2 funcionalidades ácidas, tipo Bronsted y tipo Lewis, que va a servir para reacciones que van por la vía de catálisis ácida. Acá vamos a ver la selectividad de forma. La selectividad de forma propia e innata de estos catalizadores porosos cristalinos zeolíticos es, por ejemplo, lo que les decía antes, selectividad de los reactivos. Es decir, si el tamaño de los reactivos es tal que el diámetro del poro, el diámetro de esos anillos, le permite su ingreso, entrarán dentro de los tubos, canales, cavidades, acá dentro se forma la reacción, interactúan con los sitios ácidos, con los sitios de Bronsted o de Lewis, y se desprenden los productos de reacción. Si el tamaño de la molécula tiene un tamaño o una estructura estequiométrica tal que no le permite su ingreso a ese poro no le permite su ingreso al interior, no ingresará. A esto le llamamos selectividad de forma. En este caso, selectividad a reactivo. Selecciona cuál reactivo entra y cuál no. Selectividad a los productos quiere decir que los estados de transición intermediarios que se formaron dentro de los canales o cavidades internas, luego de haber ingresado por el poro, selectividad de productos será aquellos productos saldrán dentro de los canales o cavidades, solamente aquellos donde el poro de salida le permita salir. Por ejemplo, acá tenemos la alquilación de un anillo aromático con metanol, se forman distintos productos intermediarios y solamente puede salir de esta cavidad uno de ellos. Los otros quedan acá adentro, ¿y qué pasa con este poro, esta cavidad? Se desactiva porque queda ocupada por estas otras moléculas e impedirán que nuevas moléculas puedan ingresar a esta cavidad y seguir interaccionando con los sitios activos. Entonces acá tenemos selectividad a productos. Y selectividad a los estados de transición quiere decir que se podrán formar dentro de estas cavidades o tubos internos los estados de transición intermediarios que las paredes de estos canales o tubos o cavidades le permitan. Y entonces me va regulando el tamaño de las moléculas que se pueden formar como estados de transición intermediarios. Esto es característico y propio de
los materiales microporosos de tipo zeolíticos. Se cortó el audio, ¿me escuchan? ¿Alguien me responde? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, porque había alguien que decía que se había cortado el audio. Bueno, bueno, y miren,